Diego Guerrero, nuestro ponente, es voluntario de la gestión de seguridad en Cruz Roja Española, ¿no? Es un tema, primero casi, por pedirle algo a nuestro ponente, ¿no? ¿Qué significa ser un voluntario de gestión de seguridad de Cruz Roja Española? Para alguien que además que tiene una trayectoria por tantísimos países y conoce tanto sobre seguridad, ¿no? La parte que nos quedaba a esta mesa era precisamente hablar de seguridad. Sobre seguridad intentamos, en este convenio que tiene también la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial con Cruz Roja Internacional, es hacerle llegar a todos los médicos que hablan castellana todo lo que se ha hecho en este tema. Y parte de la formación seguro que está por el ámbito de la seguridad. Así que, Diego Guerrero, esperamos que nos comenten. Bueno, ante todo, muchas gracias también por la invitación, por hacer estar aquí en representación de la Cruz Roja. Afortunadamente tengo el placer y el honor de haber trabajado en proyectos, casi todos armados o post-conflicto. Ya hemos visto lo que nos han comentado los dos ponentes anteriores, el doctor Giovanni y Mercé, lo complejo que es trabajar en contextos de guerra. Cada día vemos que los contextos cambian, son mutantes, van mucho más rápido los cambios de lo que nos podemos imaginar. Por mucho que imaginemos el contexto, la situación mutua, los actores cambian constantemente, hay nuevos actores, son diferentes. Los principios donde hace probablemente 10 años nos basábamos para trabajar en los principios humanitarios, hoy en día... perdón, no me escuchan bien, parece. Son muy complejos, no todos los actores los respetan. Los conflictos, hemos hablado de conflictos armados, han hablado ahora, pero también donde son conflictos simétricos, algunos son los ejemplos que han puesto. Conflictos como Somalia son asimétricos. Vemos también lo que está pasando con el Daesh. Por tanto, ya el contexto, el entorno cambia, es muchísimo más complejo. ¿Cómo darle seguridad al personal humanitario, al personal de las organizaciones, al personal de la Cruz Roja que trabaja en estos contextos? Pero también, ¿cómo darle seguridad? ¿Cómo gestionar la seguridad y darle unos mínimos en contextos de no conflicto armado abierto, pero sí de conflicto? Nadie dudará que, por ejemplo, en Guatemala, Salvador o en Honduras existe un conflicto abierto, enorme. No es un conflicto armado abierto, pero hay un conflicto. Sin ir más lejos, hace menos de un año, unos barrios de El Salvador se declaró el estado de excepción. Cada vez crece más el término, no sé si lo han escuchado, de ciudades frágiles. Tienen los mismos componentes que los estados frágiles. La resolución que antes se hablaba de 2286 de Naciones Unidas, muy apropiada, ¿cómo se aplica a estos tipos no conflicto armado abierto, pero donde sí que existen otros tipos de violencia, donde los actores no son actores estatales, no son actores oficiales, donde no hay un conocimiento de los principios humanitarios? Es muy difícil, muy complejo. Entonces, lo que pretende la gestión de la seguridad es, en lo máximo posible, proveer un entorno lo más seguro para sus trabajadores, pero también para las personas a las que proporciona los servicios. Entonces, todas aquellas actividades que están planificadas, todos aquellos, digamos, en ocasiones encuentros de negociación, hay mucho de negociación en la gestión de la seguridad, tiene que tener un mínimo de seguridad. ¿Cómo garantizamos esos mínimos? Es complejo, como les he dicho, en un mundo completamente mutante. Lo que yo les pueda estar diciendo hoy, en estos momentos, probablemente en la gran mayoría de los complejos contextos, no me refiero solo de conflicto armado, sino otro tipo de violencia, ha cambiado. Y de una manera muy sustancial. Por tanto, uno de los elementos fundamentales que utiliza el movimiento de la Cruz Roja, pero también otras organizaciones, es la diplomacia humanitaria. ¿Qué consiste? O sea, una manera de garantizar, de conocer ahí donde trabajamos, como comentaban, los contextos, quiénes son los actores, cómo podemos entrar en esas zonas, bien sea de conflicto, o cómo entrar en unas zonas controladas por las maras en El Salvador, en Guatemala, o en algunos barrios, como comentaba Giovanni, de Colombia, donde existen las fronteras invisibles.
es muy complejo. Por tanto, la diplomacia humanitaria lo que busca es consolidar, aumentar la influencia de la Cruz Roja con aquellos actores de todo tipo, bien sean sociedad civil, religiosas, armadas, en la toma de decisiones que garanticen a la organización poder acceder de la forma más segura, consensuada, aceptada, como veremos, de la organización y crear un entorno operacional lo más seguro posible. Seguridad 100% no existe. Incluso la acción militarizada de los ejércitos no la puede garantizar. Y de hecho, quien haya trabajado en Kosovo, como yo en el año 2000, existía la política del ejército norteamericano de zero casualties, bajas, 0 bajas. Por tanto, cosa que no sucedía tampoco. Por tanto, para la gestión de la seguridad entendemos que es una herramienta, no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento, como bien comentaban, para poder garantizar la ayuda humanitaria, la ayuda a las personas más necesitadas, aquellos que están bajo un conflicto armado, bajo otro tipo de situaciones violentas, bajo epidemias, antes se habló por la mañana de cólera, epidemias de ébola, ¿cómo garantizarlo? Por tanto, la gestión provee unas herramientas, unos recursos, las instituciones y la Cruz Roja provee unos recursos, normas y procedimientos para garantizar esa finalidad, que es afrontar y reducir al máximo posible los riesgos tanto del personal de la institución, de las personas a las que sirve, para las que trabaja, para las cuales tiene un sentido la misión, y de los bienes propios de la organización, así como su de imagen. La imagen es fundamental en la gestión de los riesgos en la diplomacia humanitaria. Pero hay una serie de elementos claves en la gestión de la seguridad. Antes hablaban de cómo entraban en Siria, tuvieron que salir, cómo se ha trabajado en Afganistán. Yo recuerdo, en el año 2001 era el jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en el conflicto abierto de Liberia, donde estaba Charles Taylor contra el LUR. Entonces, era fundamental no solo la concienciación y el conocimiento, sino también la comprensión, la prevención, la previsión de cualquier tipo de contingencia en términos de gestión de la seguridad. Planificar, implementar y dar unas respuestas rápidas, organizadas, en tiempo real. Para ello, la Cruz Roja tiene un marco de gestión, donde ven que hay 3 círculos, 3 anillos, y es una cadena constante que va unida. No puede estar disociada lo estratégico, lo operacional y lo individual. A nivel estratégico se deben dar una serie en la gestión de la seguridad, de recursos, como decíamos antes, una serie de políticas, de procedimientos, de normas, de guías. Igual que los médicos tienen un código de conducta, las organizaciones y la Cruz Roja tienen un código de conducta internacional, etc. Al mismo tiempo, eso tiene que ser implementado de alguna manera directa por los responsables en terreno, que lo veremos más tarde cómo. La operacionalidad, tienen la capacidad de decisión, tienen la formación, el conocimiento, la comprensión, para poder llevar a cabo toda esa estrategia y bajarla en las operaciones que se llevan cada día en el terreno. Bien para incrementar operaciones, bien para tomar decisiones a veces complejas, como ha dicho Mercé, de cerrar y no volver la organización a nivel de título individual, sino trabajar de una manera diferente. Pero también entra en el marco de la seguridad lo individual. Si aquellas personas que trabajan en determinados contextos, sobre todo en contextos de conflicto, contextos complejos y otros tipos de violencia, no conocen contexto, no conocen las normas, no conocen la cultura, no respetan las normas religiosas, sociales, individuales y colectivas, ponen en riesgo no solo a ellos, no solo a sus compañeros, sino a la institución y las actividades. Por tanto, el marco de gestión es un total, es multidimensional y no puede estar disociado un anillo del otro. En especial, la Cruz Roja se basa, como ven ahí, en los 7 pilares. Y el movimiento de la Cruz Roja también, ahí sí, así es todo el movimiento, donde la aceptación es el elemento fundamental. Ser aceptados
por aquellos a los que vamos a ayudar, por aquellos a los que se les presta el servicio, por todos los que tengan capacidad de la toma de decisión o de ejercer influencia. Yo me he repetido a la saciedad y lo vuelvo a repetir aquí, de pensar que por el simple hecho de uno llevar una asistencia médica, en este caso, se cree que está aceptado por todos los integrantes del contexto. Y eso no es así. La aceptación se gana día a día. Se gana conociendo con quién se trabaja, su contexto, los actores, identificando bien la organización, teniendo buena información, siendo capaces de intercambiar entre todos lo máximo posible en el contexto en el que se trabaja, qué es lo que está ocurriendo. Si uno no es aceptado, es muy complejo. Y pensar que por el hecho de proveer una asistencia uno está simplemente aceptado es incorrecto. Exige una labor constante, metódica, difícil y compleja, porque no es fácil, es difícil y compleja, que hay que ser perseverante. Entonces, aquí como ven hay las estrategias de seguridad, ese es el famoso triángulo que le llaman de la seguridad, donde la aceptación es el pilar fundamental y básico del movimiento de la Cruz Roja, pero también de otros organismos humanitarios como MSF. Sobre la aceptación se basa toda la gestión de la seguridad, sin, como ven a los dos lados tienen protección y disuasión, sin dejar de lado otro tipo de digamos, estrategias que ayudan. Proteger y disuadir. Pero fundamentalmente la estrategia está basada en la aceptación de la organización, de lo que prevé y lo que significa. Por tanto, en el caso de la Cruz Roja, su emblema es fundamental. Lo que significa el emblema de la Cruz Roja es vital. El problema en gestionar esto viene en situaciones de no conflicto armado, donde los contendientes no son fuerzas simétricas, donde no son oficiales, donde el derecho internacional humanitario no se conoce o simplemente se ignora abiertamente, que no es nada digamos, raro que se vea. Perdón. ¿Dónde está la fuerza? Ahí, en esos contextos, es muy complejo. ¿Cómo ir, por ejemplo, a unos barrios donde las maras son las que mandan, donde el Estado no existe, donde el Estado no tiene ninguna fuerza, donde la resolución 2286 no pinta nada, porque muchos de los componentes de las maras no saben ni leer? Ahí es donde la aceptación es fundamental. Uno tiene que trabajarla constantemente para que todos los actores, independientemente del que sea, acepten y hagan lobby para que la acción de la organización, el organismo, sus servicios, puedan tener lugar. Una vez hecho esto, tenemos un marco donde se gestiona toda esta seguridad. Un marco que está igualmente ligado, que va un eslabón en relación al siguiente. Hay que tener un análisis del contexto, fundamental, conocer los riesgos, como veremos adelante, conocer las amenazas, quiénes son los actores, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus intereses, el quién, el cómo y el dónde. Desconocer el análisis del contexto, que digo, es muy complejo porque lo que hablamos hoy, a lo mejor en 5 minutos, ha cambiado y ha mutado, es fundamental para poder ayudarnos a tomar decisiones, a seguir adelante con los proyectos o en su momento, si es necesario, tener que ponerlos en stand-by o en ocasiones tener que cerrar. Pero el análisis de contexto, digo otra vez, es constante, es metódico, necesita de un ejercicio diario de recolección de información, de relación con los actores, de buena aceptación. Eso nos va a permitir, en el círculo, evaluar los riesgos, ver las amenazas en el entorno, aquellas que están directas contra la propia organización, algunas son directas contra la propia organización, otras están derivadas del contexto. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Siria, objetivos son hospitales. Por tanto, somos un objetivo directo como institución, como organización. En otros contextos, no somos el objetivo directo, pero el daño colateral por el simple hecho de estar ahí y dar servicios, lo son. Yo me recuerdo trabajando en Somalia, era el responsable de un hospital en Somalia. No éramos el objetivo directo de las peleas entre los clanes, pero simplemente el hecho de tener personal
tanto internacional como nacional, trabajando hacia que se tuviesen un riesgo elevado si había confrontaciones entre los clanes, sin necesariamente ser nosotros el objetivo. Por tanto, evaluar los riesgos, las amenazas y establecer las vulnerabilidades, cómo mitigar eso y hacer posible de reducirlo en lo máximo. Eliminarlo nunca es posible. Y establecer las estrategias de seguridad que vimos antes, basadas en la aceptación, ¿qué otras medidas de protección? Por ejemplo, es muy normal en contextos de conflicto tener bunkers, tener salas de hibernación, kit de hibernación, estrategias de evacuación, poner refuerzo en los vidrios, con lo que se llama blast film, por caso que haya una explosión no sale diseminado, cámaras contra el robo, la violencia normal, etc. Y eso nos llevará a estrategias a establecer unos procedimientos que tienen que ser conocidos por todos los miembros de la institución. Procedimientos que a veces nos resultan un poco absurdos, porque vemos que nos limitan, pero en realidad lo que nos están es ayudando a poder llevar a cabo esa función, poder llevar a cabo esa actividad, poder llevar a cabo ese servicio a las personas que realmente lo están necesitadas. Procedimientos como pueden ser, por ejemplo, y es uno de los más discutidos y siempre en terreno es muy complejo, los horarios de uso de vehículos y de transporte. Eso siempre es lo más complejo, por ejemplo. Pero como estos hay muchos procedimientos, horas y aperturas de oficinas, movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, hay que tener unos planes de contingencia. Ya he dicho antes, planes de evacuación, que tienen que ser actualizados constantemente de acorde al análisis de contexto. O sea, esto es una rueda que gira constantemente, imagínense que gira, que no para. Y una pequeña cosa que cambie en el contexto nos va a hacer que cambie constantemente los planes de contingencia, procedimientos, estrategias. Planes de contingencia, de evacuación médica, de evacuación, de hibernación, etc. Es importante en este marco de gestión de la seguridad el análisis de los incidentes y de la información que se recopila. Antes hablaban del problema de la recogida de datos. En términos de seguridad también es muy complejo la recogida de datos. En primer término porque no todos los datos siempre se reciben. En segundo lugar, a veces la tipología, a pesar de la misma organización, quien lo escribe, a pesar de que hay una tipología establecida, no siempre coincide. Y los análisis dependerán del conocimiento del contexto. No solo analizamos los que son propios e intrínsecos a la organización, sino también aquellos que ocurren en el contexto y que son relevantes, que nos están dando señales de que algo puede ocurrir, aunque no sea directamente contra nosotros, podría llegar a hacerlo. Y esto otra vez es el círculo que se realimenta constantemente para la gestión de la seguridad. 3 minutos. Perfecto. Quiero ser rápido. Hay una serie de documentales. Quien haya trabajado, como todo en cualquier ONG, en el terreno o incluso en los hospitales, hay toda una serie de documentación básica que incluye políticas de seguridad, tanto en la Cruz Roja Española como en Movimiento, una serie de manuales, de guías, donde se establecen los diagnósticos, los planes de seguridad, los planes de contingencia, todo aquello que es necesario. Y cada guía de seguridad irá en relación al contexto particular del país. No es lo mismo hablar de Afganistán que de Siria, que por ejemplo de Colombia. Completamente diferente. Por tanto, normas y procedimientos, a pesar de que tengan una estructura y unas similitudes, porque son todas del movimiento, la Cruz Roja, cambiarán de acuerdo al contexto. E incluso normas que a lo mejor en el mismo país pueden variar según la organización. Caso de Colombia, él ha hablado de Nariño. Nariño no es lo mismo que trabajar en el Chocó. El Chocó no es lo mismo que estar en Bogotá. Por tanto, habrá normas que cambiarán dentro de un mismo contexto nacional. Por tanto, el objetivo es establecer unos procedimientos claros y funcionales que doten de recursos y herramientas a la institución para gestionar eficazmente, o lo mejor que se pueda, la seguridad. Y así garantizar en lo máximo posible al personal y las acciones de la organización. Básicamente en terreno, y voy a ir rápido, lo que se establece es una cadena donde está intrínsecamente ligada y un eslabón depende del otro. En terreno hay un diagnóstico, una planificación, implementación. Vemos, diagnóstico nos identifica las amenazas y los riesgos a través de un conocimiento del contexto, a través de una diplomacia humanitaria que nos permite hablar con el mayor número posible de actores en el contexto.
evaluamos nuestras vulnerabilidades de acorde a esa amenaza, que puede, ya digo, variar, depende del contexto, y según las organizaciones serán diferentes, y ahí se produce una serie de procedimientos y medidas para mitigar esos riesgos, para que si en caso de ocurran, el impacto sea menor e intentar, en lo posible, de que ocurran en menor medida. La planificación, planes de seguridad, como comentaba antes, planes de contingencia. La implementación es el día a día, es lo más complejo. Gestionar al ser humano es de lo más complejo y, por tanto, la gestión cotidiana de la seguridad es fundamental a la hora de poder proveer la seguridad al personal. Y, como último, una constante revisión y mejora a través de ese análisis de contexto, a través de la recopilación de información de incidentes de seguridad, etcétera. La recogida de datos y el análisis nos llevará a mejorar y a cambiar lo que sea necesario. Es muy importante, y para terminar rápidamente, tanto en sede como en terreno, los conocimientos y las competencias y habilidades en la gestión de la seguridad. Es imprescindible, antes de que alguien parta a donde tenga que partir, que reciba un buen briefing de seguridad. En España, como en muchas otras partes, existe lo que se llama el duty of care, el derecho de cuidar, el deber de cuidado, el deber de diligencia. La institución está obligada a informar correctamente a dónde va la persona y cuál es el contexto en el que se va a encontrar, cuáles son las normas. Al mismo tiempo, los debriefings, si una vez se ha terminado y se vuelve, proveer de la información, que eso ayudará a mejorar. Formación constante, tanto en sede como en terreno, de todas aquellas personas que están involucradas en cualquier tipo de acción que supone un determinado riesgo. Las comunicaciones y alertas y asesoramiento, a nivel de gestión de la información, es fundamental en la gestión de la seguridad. La información es fundamental y ha salido aquí ya. Si se tiene buena información y se sabe gestionar bien, se ha ganado mucho. El problema es cuando este eslabón es débil y no está maximizado. Y la gestión y contingencia de incidentes. Prevenir sobre todo, pero también la gestión. La gestión de la seguridad implica también, hay incidentes graves, incidentes críticos y hay crisis. Pues estar preparado para gestionar. Recientemente, habrán visto ustedes en las noticias, un compañero de ICRC fue secuestrado, precisamente español, secuestrado en Afganistán. Bueno, pues hay unas células específicas que gestionan eso, con unos conocimientos, una experiencia, unas herramientas, una planificación para poder gestionar. MSF, por desgracia también, es bastante experta en este tipo de situaciones. Pues esto también entra dentro de la gestión de la seguridad. Saber dar respuesta, y la cabida de la respuesta tiene que estar de acorde a la dimensión de lo que ocurre. Y ya quería terminar, lo que decía, que aquí la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, por tanto, está todo ligado, tanto a nivel estratégico, operacional e individual, y dentro del operacional todo está ligado. Si nos falla un eslabón, la gestión de la seguridad es muy compleja, sobre todo en contextos de conflicto. Pero también, y quiero recalcar, y no hay mucho tiempo por desgracia, pero sería un tema muy interesante, cómo proveer asistencia médica en contextos de otros tipos de violencia, como decía, en ciudades como Guatemala, El Salvador, Colombia, Nairobi, donde no hay un conflicto armado, donde acceder a esas zonas, como comentaba Giovanni, es prácticamente, o en Brasil, por ejemplo, es imposible si no se conoce al jefe de la Mara o al Comando Vermelho, Brasil, etcétera, cómo gestionar la seguridad y entrar y asistir en situaciones donde aparentemente no hay un conflicto armado, donde los estados nacionales van a ser muy reticentes a dar acceso, porque significa una capacidad mínima del Estado de gestionar, donde va a demostrar que hay debilidad del Estado y donde no hay presencia, y ningún Estado, por chiquitito que sea, quiere reconocer eso pública e internacionalmente. Por tanto, no solo en conflicto quiero enfatizar, sino en otro tipo de violencia que cada vez va creciendo más, y sobre todo en aquellos contextos, digo, como dije antes, de ciudades frágiles, que van en aumento y hacen que la complejidad de la gestión, tanto de programas como de seguridad, vaya en aumento. Gracias.